Guía Legal de Inteligencia Artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial. Inteligencia artificial y derecho del trabajo. Jorge Sanz. La IA ha tenido un impacto directo en las relaciones laborales en España, llevando al legislador a introducir por primera vez el término inteligencia artificial en el Estatuto de los Trabajadores a través de la Ley 12/2021 de 28 de septiembre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, más conocida como Ley Rider. Esta ley ha servido como punta de lanza de la introducción de la IA en el acervo normativo laboral español, como veremos a continuación, pero el impacto de la IA en el ámbito laboral se extiende a múltiples áreas, abarcando desde la propia existencia de la relación laboral, el desarrollo de esta, o la eventual extinción de contratos de trabajo. El impacto de la IA en el nivel de empleo. Una de las principales preocupaciones sociales ligadas a la irrupción de la IA es la posible sustitución de los seres humanos en la realización de tareas, y el consecuente descenso del empleo y extinción de contratos de trabajo que puede conllevar. Un ejemplo llamativo de este impacto ha podido observarse en la reciente huelga del Sindicato de Actores de Hollywood, donde la IA y su impacto laboral ha jugado un papel importante entre las preocupaciones de la huelga. Aunque por el momento hay pocas pruebas de efectos negativos significativos en el empleo como consecuencia de la IA, se prevé que, conforme su uso se vaya extendiendo, la IA acabe afectando a las tareas más sencillas y automatizables en todos los sectores, creando oportunidades para los trabajadores altamente cualificados, pero impactando negativamente en el empleo de las personas con menor nivel de cualificación o tareas más automatizables. En este sentido, la IA podría encajar entre las causas objetivas que podrían justificar el despido de trabajadores, incluyendo despidos colectivos. Por ejemplo, cabe plantearse estos supuestos principales: despidos objetivos por causas técnicas, organizativas y/o productivas. Dependiendo de su contenido, la introducción de sistemas de IA podría constituir una causa técnica, entendida como un cambio en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, o como una causa organizativa, entendida como un cambio en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, o una combinación de ambas. Asimismo, si la IA impacta en el lado de la demanda de los productos de la empresa, podríamos encontrarnos también ante una causa productiva, es decir, un cambio en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Por supuesto, la complejidad consistirá en probar que la IA requiere la amortización del puesto de trabajo, y que el despido es una medida adecuada y proporcional para hacer frente a la situación, lo que deberá acreditar la empresa. Por ejemplo, no podría descartarse que un juzgado considerase que las herramientas de IA actúen como un complemento a las funciones desarrolladas por el trabajador, pero sin sustituirle por completo, en cuyo caso podría rechazarse como una amortización justificada. ¿Despidos objetivos por ineptitud sobrevenida? Por otro lado, podríamos encontrarnos ante la posibilidad de que las funciones del trabajador no desaparezcan, pero requieran de unos conocimientos de IA de los que el trabajador carece, en cuyo caso podría plantearse si se ha producido una ineptitud sobrevenida del trabajador. Sin embargo, esta vía se antoja complicada. Sobre este punto, hay que tener en cuenta que uno de los derechos básicos de los trabajadores es el derecho a la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo a cargo de la empresa. Por tanto, si la empresa ni siquiera ha intentado formar previamente al trabajador en los nuevos conocimientos de IA requeridos para el puesto, la justificación de un despido por este motivo sería difícil de defender. La IA y la calificación jurídica de la relación laboral. En todo caso, aunque la destrucción de empleo por parte de la IA es una preocupación creciente, especialmente con la irrupción de la IA generativa, lo cierto es que ya llevamos años conviviendo con el uso de herramientas de IA como generadoras de empleo, especialmente en el ámbito de la gig economy y economía colaborativa, donde plataformas digitales
utilizan algoritmos para poner en contacto a todas las partes de la cadena de producción. Esto supone que, en muchos casos, no exista contacto directo entre la plataforma digital y sus trabajadores, o desde luego, no tan intenso como el que existe normalmente entre empleador y trabajador, reconfigurando la estructura tradicional de la relación laboral, en la que el trabajador se encontraba con claridad dentro del ámbito de organización y dirección de su empleador. Al difuminarse la relación entre la plataforma digital, el posible empleador y el trabajador, los tribunales se han visto obligados a indagar con mayor detalle el funcionamiento de las plataformas digitales para saber si nos encontramos ante una relación laboral o bien ante un trabajador autónomo que utiliza la plataforma como mera herramienta. La realidad es que, en múltiples ocasiones, a pesar de la ausencia de un control organizativo directo de la plataforma sobre los trabajadores, los algoritmos de la plataforma tienen impacto en elementos esenciales de una relación laboral. Para calcular la retribución en función de la valoración de los servicios por parte de los usuarios, para mantener o no la actividad en función del cumplimiento de objetivos fijados por el algoritmo, etc. Esto ha permitido a los tribunales españoles decantarse por la existencia de una relación laboral entre la plataforma digital y la persona trabajadora, adaptando su interpretación del concepto de dirección y organización empresarial a esta nueva economía guiada por la IA. La Ley 12 de 2021 ha venido a consolidar esta doctrina, al establecer una presunción de laboralidad cuando las facultades empresariales de organización, dirección y control se ejerzan, de forma directa, indirecta o implícita, a través de una plataforma digital mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo. Hay que recordar, en todo caso, que la presunción de laboralidad limita su ámbito a la actividad de reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía. Por tanto, en otras áreas, como las plataformas digitales en las que el trabajador no entrega un producto al consumidor, sino que le presta un servicio personalmente, ejemplo, un fontanero, un peluquero, parece que la carga de la prueba seguiría recayendo sobre el trabajador. En estos casos, además, puede esperarse un mayor nivel de autonomía del trabajador, al ser la persona que presta el servicio, lo que podría difuminar o incluso excluir la existencia de laboralidad. El uso de la IA por la empresa en la organización del trabajo. Como hemos visto, por tanto, la IA puede ser utilizada por la empresa como herramienta a través de la cual ejercer sus facultades de organización, dirección y control del trabajo. Este uso de herramientas de IA puede generar diversas problemáticas que abarcan desde el inicio y o la extinción de la relación laboral. Muchas empresas han empezado a recurrir a la IA para la toma de decisiones en los procesos de selección y contratación de personas, así como en las decisiones de ascenso o despido, entre otros. En este sentido, el análisis de macrodatos a través de sistemas de aprendizaje automático ha facilitado la creación de perfiles y permite la toma de decisiones automatizadas. Sin embargo, los sistemas de IA pueden contener sesgos discriminatorios y pueden llegar a afectar derechos fundamentales de los trabajadores y o candidatos, como la intimidad, la protección de datos personales, la igualdad y la no discriminación. El control de la ejecución de la relación laboral. La IA, a través del recurso a algoritmos predeterminados, geolocalización o tratamiento automatizado de datos o imágenes, por ejemplo, puede resultar un recurso eficiente para supervisar el resultado de las tareas asignadas a los trabajadores o garantizar el adecuado uso de las herramientas de trabajo puestas a disposición por parte de la empresa. También en esta área, la IA puede tener impacto en derechos fundamentales de los trabajadores, tales como la intimidad, la propia imagen o el derecho a la protección de datos personales, entre otros. En este sentido, el Reglamento de IA de la UE aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de 2024 prohíbe directamente el uso de sistemas de IA para inferir las emociones de una persona física en los lugares de trabajo, precisamente por su potencial de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Sin perjuicio de esta prohibición expresa, el reglamento de IA de la UE también define los sistemas de IA vinculados al empleo y gestión de los trabajadores como sistemas de IA de alto riesgo, anexo 3.4, estableciendo obligaciones de información a los representantes legales de los trabajadores y a los trabajadores afectados sobre su uso. En todo caso, más allá de estas obligaciones de información, cuando la empresa quiera hacer uso de herramientas de IA en la organización y control del trabajo, es importante tener en cuenta diversos principios. Como cualquier herramienta de control susceptible de colisionar con derechos fundamentales de los trabajadores, es importante garantizar que la aplicación de herramientas de IA por parte del empresario esté guiada por criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Es decir, el uso de la IA debe ser 1. Necesario para conseguir el fin buscado, esto es, que no exista otro medio disponible que permita conseguir el fin con una menor intromisión en los derechos del trabajador. 2. Idóneo, es decir, que permita efectivamente cumplir el fin perseguido. Y 3. Proporcional, procurando que la intromisión en los derechos del trabajador sea lo menos intensa posible y estableciendo salvaguardas que permitan limitar la intromisión al mínimo indispensable. Además, en el ámbito particular de la IA, se ha impuesto el principio de transparencia e intervención humana en la aplicación de la IA. Una particularidad de la intervención humana en el ámbito de las relaciones laborales es su articulación a través de la participación de los representantes de los trabajadores en la implantación y control de la IA en la empresa. La Ley 12 de 2021 introdujo de manera explícita esta participación en el Estatuto de los Trabajadores al añadir entre los derechos de información del Comité de Empresa el de ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de IA que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles. Cabe destacar, no obstante, que no se trata de que los representantes de los trabajadores puedan acceder al algoritmo, sino que basta con que puedan conocer cómo funciona y cómo lo aplica el empresario. Y se refiere únicamente a aquellos sistemas de IA vinculados a las condiciones de trabajo y empleo. En todo caso, esta obligación que se encuentra ya en vigor se verá complementada por las obligaciones de información previstas en el Reglamento de IA de la UE, una vez el mismo entre en vigor en los próximos años. En definitiva, es importante evitar que el legítimo uso de la IA en la toma de decisiones conlleve una especie de irresponsabilidad del empresario, que pretenda escudarse en la objetividad de los algoritmos para desvincularse de la toma de decisiones. El uso de la IA puede enmascarar con decisiones automatizadas, aparentemente objetivas y ajenas a la persona del empleador, posibles discriminaciones, y es que el diseño del algoritmo, el proceso de recogida de los datos que se van a introducir en el mismo, o la decisión sobre qué datos se recogen o se introducen, son aspectos que comprometen la neutralidad del algoritmo, por lo que el empresario debe responsabilizarse de tales decisiones. En este sentido, el Acuerdo Marco Europeo de los Interlocutores Sociales sobre Digitalización señala que, además de la importancia de salvaguardar la transparencia mediante el suministro de información cuando se utilicen sistemas de IA en los procedimientos de recursos humanos, el trabajador afectado debe poder solicitar intervención humana y/o impugnar la decisión junto con la prueba de los resultados de la IA. El uso de la IA por parte de los trabajadores. Los puntos anteriores analizaban casos en los que la empresa utiliza la IA para la organización y dirección de sus trabajadores. Pero ¿y si es el trabajador quien utiliza la inteligencia artificial como herramienta en la prestación de sus servicios? Desde esta perspectiva, la IA ofrece amplias oportunidades para aumentar la eficiencia y creatividad dentro de la empresa, pero al mismo tiempo genera desafíos y riesgos que deben contemplarse. El uso inadecuado de la IA por parte de los trabajadores puede generar riesgos económicos a la empresa, violaciones de derechos de propiedad intelectual, confidencialidad, protección de datos, etc., así como importantes riesgos reputacionales. Un famoso ejemplo de daño reputacional sufrido por el uso indebido, y en este caso no autorizado, de la IA por parte de un trabajador
fue la entrevista a Michael Schumacher generada mediante IA y publicada por una revista alemana, que acabó con el despido de una editora del medio. Para evitar este tipo de situaciones, muchas empresas han prohibido por completo el uso de la IA por parte de sus trabajadores. Sin embargo, muchos sectores temen que estas prohibiciones generales impacten el futuro de su negocio al descolgarse de esta revolución de la IA, por lo que cada vez más empresas buscan mecanismos para permitir el uso de la IA en mayor o menor medida por parte de sus trabajadores. En estos casos, el uso autónomo de la IA por parte de los trabajadores puede ser fuente de problemas, por lo que, desde el punto de vista laboral, es importante contemplar medidas de salvaguarda. Es recomendable la adopción de políticas internas en la empresa que establezcan con claridad las reglas para el uso de la IA por parte de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones, así como la posible responsabilidad que estos pueden tener sobre el producto final cuando hayan utilizado la IA en su desarrollo y las potenciales sanciones en caso de uso inadecuado de las herramientas de IA. Estas políticas, en la medida de lo posible, deberían ir precedidas de un estudio por parte de la empresa sobre el funcionamiento de cada herramienta de IA, sus condiciones de uso, etc., para establecer políticas adaptadas tanto a las necesidades internas como a los potenciales riesgos que cada herramienta puede conllevar. Preferiblemente, la política también debería distinguir entre el uso adecuado en función del puesto de trabajo, ya que las exigencias pueden ser diferentes dependiendo de las funciones y responsabilidades de cada trabajador. Para mitigar el riesgo vinculado a potenciales sesgos discriminatorios existentes en el propio algoritmo de la IA, es recomendable también establecer sistemas adecuados de supervisión humana de los resultados obtenidos con el uso de la IA, preferiblemente a través de personas con formación específica. Las salvaguardas que se establezcan deberían englobar el ciclo completo de la IA, esto es, no solo la supervisión del resultado final, sino también guías sobre los datos e instrucciones que se introducen en los sistemas de IA, ya que los riesgos potenciales pueden producirse desde este primer momento, ejemplo, brechas de confidencialidad o de protección de datos. Estas políticas deberían acompañarse de cursos de formación específicos que permitan mantener a los trabajadores informados y actualizados sobre los principios para el uso adecuado de las herramientas de IA en su trabajo. Guía Legal de Inteligencia Artificial. Tu herramienta definitiva para examinar las tendencias y evolución de la regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial.